Bueno, soy Francisco Méndez. Estamos en un pequeño taller que tengo como de estudio. Creo que no soy el prototipo de arquitecto, ¿no? Hace rato platicábamos de estos proyectos mínimos que pueden cambiar de alguna forma la historia de la arquitectura, ¿no? Creo que una casa puede ser trascendental para cambiar justamente la historia de la arquitectura. Y en ese sentido estoy como ajeno a lo mejor hacer algún proyecto así faraónico, ¿no? Como un aeropuerto o de repente incluso algo un poco más pequeño como un centro comercial, como algo así. Se me hacen proyectos faraónicos, justamente megalómanos. Y hace rato estábamos viendo a Lina Bo Bardi o a Oscar Hagerman haciendo cosas de alguna forma más sociales o encaminadas a la gente, ¿no? Esa también es mi visión, creo que, de la arquitectura. Yo creo que está bien y está mal. Es decir, creo que la arquitectura no se restringe a construir cosas. Hace unos meses, una arquitecta que se llama Fernanda Canales dio una conferencia en la Universidad de Michoacán y decía que arquitectura es pensamiento. Eso se me hizo muy poderoso, ¿no? Sí. Es decir, cómo la arquitectura puede ser algo mucho más trascendental que la obra construida, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Le Corbusier en sus últimos años se alejó totalmente del objeto, ¿no? De tal forma que él se dedicó toda la parte final de su vida a hacer, digamos, escultura en un nivel más grande, ¿no? Y delegaba de alguna forma o se desentendía ya de la forma construida, ¿no? Entonces creo que arquitectura pues es muy amplio, una propia definición, ¿no? Con una amiga que dice que la arquitectura no se te quita ni bañándote, ¿no? Como si fuera esa cosa que te queda marcada y que piensas o haces cosas. O incluso puedes hacer no cosas arquitectónicas como hacer planos y construir, sino, por ejemplo, creo que incluso tu letra cambia, ¿no? Antes y después de la arquitectura. Entonces puede que ya te dediques a otra cosa, pero insisto en que no puedes dejar de hacer arquitectura, ¿no? Aunque no construyas o aunque no hagas planos, ¿no? Sino tu visión incluso ecológica del mundo, tu visión que tiene que ver con el templo, por ejemplo, que hace rato decías, ¿no? Qué padre tener un templo. Creo que eso ya es construir arquitectura. Ahora doy una materia que se relaciona con la filosofía. Estoy dando una optativa que tiene que ver con corrientes filosóficas y es un repaso en los semestres. Ahora es un semestre par, me parece. Un semestre vemos la posmodernidad, pero no a través de los arquitectos, sino de los pensadores, ¿no? De filósofos que han cambiado de alguna forma el pensamiento del hombre, ¿no? Entonces de repente entender a Derrida, Jacques Derrida, no entenderlo, ¿no? Pero acercarse un poco a su pensamiento. La clase pasada estábamos viendo a Ludwig Wittgenstein, un filósofo alemán, y bueno, pues entender de alguna forma una pequeña como desmenuzar la carne, pero que te quedas con una hebra. Algo así estamos haciendo, ¿no? Y está bien interesante porque a veces no tiene nada que ver con la arquitectura, pero te queda de alguna forma un sedimento que a lo mejor 5 años después dices, ay, claro, esto tiene que ver con esto, ¿no? De alguna forma, como la carrera te decía es tan amplia, de repente tienes que saber de biología o de química, o saber un poco de pesos y de física, de gravedad, o saber de psicología, ¿no? De colores, o saber de muchísimas otras cosas, ¿no? Pero es una base bastante sólida, creo que la carrera, entonces te permite acercarte desde algo un poco firme, ¿no? Entonces a mí me interesa muchísimo esa parte donde ya no sabes qué es, ¿no? Sí. Digamos el límite, pero es difuso, como una neblina, a lo mejor, ¿no? Sí. Mi tesis, por ejemplo, de maestría, que defendí
en España hace unos años, hablaba sobre un artista que es de origen belga, está radicando en México, y que veía con unos ojos distintos el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Era un repaso por el urbanismo, él también es, o dice él que fue arquitecto, y entonces con obras muy concretas, sencillas, simples, nos puede abrir los ojos a cosas que a pesar de que las vemos y las vivimos todos los días, quizá no nos hemos dado cuenta de que existen. En la prepa, en el bachillerato como de físico matemático, y había una materia que me encantaba, que era historia del arte, y era la historia de los arcos, de las columnas, de Roma, de Grecia, toda esa historia, ¿no? Y me fascinaba esa materia. Entonces cuando me acuerdo que se acaba el semestre o el año, y voy con la maestra y le digo, oye, quiero aprender eso, quiero dedicarme a hacer eso, ¿no? ¿Tú qué estudiaste? Y me dijo, soy arquitecta. Entonces un poco me fui con la idea de que arquitectura era eso, y ya en la carrera me di cuenta que no solo era eso, ¿no? Así es, que sí es parte de la historia, de entender las ciudades, y entonces entendí que arquitectura puede ser otra cosa, pero puede ser muchas otras cosas. Y entonces quedó por ahí latente el tema como del arte, de la historia. Y arquitectura estudié fotografía. La fotografía para mí también fue trascendental. Me clavé tanto que después de arquitectura estudié artes visuales. Toda la carrera en la Universidad de Guadalajara, en la UDG. Y padrísimo, porque entendí cómo me pude salir de esa caja de arquitecto. Así es, sí. Que yo la veo como una caja abierta, ¿no? O sea, sin tapa. Donde le puedes meter cosas o sacar cosas, pero pues como dice mi amigo, ¿no? Aunque te bañes no se te va a quitar lo arquitecto, Sí. de alguna forma. Entonces, cuando juntas las artes con la arquitectura, suceden cosas mucho más fuertes, me parece, Sí, claro. ¿no? O de repente la casa, por ejemplo, de Luis Barragán, que puede ser el patrimonio de la humanidad, lo es porque es arte, ¿no? Y a veces hay esa vena arquitectónica que se nos olvida que es parte de las bellas artes, ¿no? Claro. Y que a veces responde por intereses económicos, capitalistas, megalómanos, que decíamos, pero en realidad la arquitectura tiene que tener una función mucho más básica, que es proveer un techo. Estudio sobre la mano, es como una tesis, digamos, doctoral de Giovanni Palzana, en la que habla de las cualidades que tiene la mano y de lo que mucho se pierde de utilizar, por ejemplo, el ratón, ¿no? O de empezar con una hoja en blanco de AutoCAD, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que simplemente el acto de ir, por decir aquí mismo al centro de Morelia, y agarrar una hoja y dibujar un edificio, crea una memoria y un conocimiento que no te lo puede dar nada más, ¿no? Ni recorriéndolo, ni haciendo fotos. Lo comprendes las luces, las sombras, la perspectiva, la gravedad, tantas cosas a partir del dibujo. Y decía él algo, ayer leía un artículo de otro arquitecto japonés que decía, citando a Palzana, que decía que la arquitectura es áptica, es decir, que tiene que ver más con el tacto que con la vista. Nos dejamos seducir mucho por los renders, ¿no? Por esta tridimensionalidad imaginaria, ¿no? Pero dice él que la arquitectura es áptica, es decir, que a través del tacto podemos entender la arquitectura, ¿no? Y no tener un título te hace arquitecto, ¿no? Hay que graduarse, creo que por la vida. Yo mismo no me considero un arquitecto. Es raro que me digas arquitecto porque no está como en mi propio léxico. Me he tratado un poco de alejar viendo esos bordes, ¿no? Ajá, me he clavado sí. en los bordes. Claro, tenemos, como te digo, un despacho, hay construcción y todo, pero me apasionan mucho más estas cosas como lo táctico, Sí. que decía Palzana, ¿no? Bueno, muchas gracias, arquitecto, por habernos recibido y pues esperemos seguirnos viendo muy pronto. Claro, sí. Y gracias por compartirnos este conocimiento y darnos esta guía que es primordial, creemos. Yo creo, como persona también, como próxima profesionista, que debe contener cualquier persona.
¿Cómo es? Y justamente no todo lo construido es arquitectura, me parece, y no toda la arquitectura es construcción. Hay una teoría que dice que si le propones a un ingeniero que diseñe un submarino, por ejemplo, puede hacer muy pocas aportaciones. Pero si le propones a un músico que diseñe un submarino, puede hacer cosas muy innovadoras. ¿Sí? Porque te sales de tu como conocimiento. Los límites, ¿no? Como de las reglas. Claro, y entonces puedes innovar. Claro. ¿No? Creo que ese sería un consejo para los estudiantes de arquitectura, ¿no? Dejar la arquitectura. Sí, que empiecen a pensar más humano, ¿no? Claro. Que al final de cuentas es para humanos a los que vamos a servir. Claro. Ok, bueno, gracias. Gracias a ti.